La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco. Estamos en conexión con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestra anfitriona, Radio Santa Rosa en Lima. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días amigos de todo el Perú, estamos aquí en cabina prestada, hemos tenido un problema técnico con la cabina principal que se está resolviendo en este momento, así que nos hemos venido a la cabina del costado. Si nos están siguiendo por Facebook Live, nos van a ver en una cabina chiquita y dicen, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hemos tenido acá un problema que esperamos se resuelva. Ya están los ingenieros. Y ya están los ingenieros trabajando, así que esto se va a resolver muy rápidamente. Bueno, lo que no se va a resolver rápidamente, porque vamos a tener una novela hasta abril, es una novela larga, de varios capítulos, dura lo que queda de febrero, todo marzo y abril, y parte de abril es la novela La Cumbre de las Américas. Es como cumbres borrascosas, pero, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? A ver, vamos a ir por partes para que el público tenga algunas cosas claras. A ver, lo primero es lo primero. La Constitución establece en el Perú que es el presidente de la República el que dirige la política exterior. La política exterior del Perú no la dirige la oposición, no la dirige el Congreso, no la dirige el Poder Judicial, la dirige el presidente de la República. Y eso pasa en casi todos los países del mundo. Normalmente las cancillerías, ¿no es cierto?, que dependen del Ejecutivo, del presidente de la República, dirigen la política exterior. Entonces, es el presidente el que tiene las decisiones en política exterior. Internamente hay otras discusiones, pero la política exterior la dirige el presidente de la República. Obviamente el Congreso ratifica los tratados, pero este no es el caso. Entonces, dentro de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, se celebra cada cierto tiempo, cuando toca, ¿no es cierto?, una cumbre de todos los países de la OEA. No es la Asamblea General de la OEA donde van los cancilleres, sino es la cumbre porque van los presidentes. No se hace todos los años, no se hace todo el tiempo, se hace, esta es la séptima creo, se hace cuando corresponde hacerlo, ¿no? O cuando los países pactan hacerlo. Esta estaba planificada para abril, es una reunión de presidentes, no es la Asamblea General de la OEA, que es una reunión de cancilleres. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la OEA? La OEA tiene más de 30 y tantos países. Muy bien. Cada vez que en la OEA se ha querido votar a nivel de Asamblea General o de cumbre alguna disposición, preocupación, aplicar la Carta Democrática, etcétera, sobre la cuestión de Venezuela, que es una cuestión compleja, nunca ha prosperado. ¿Por qué? Porque Maduro controla los países del Caribe y los controla con petróleo. Y cada país del Caribe, por más pequeño que sea, tiene un voto. Así o sea, es. no es el tamaño del país lo que determina el número de votos que tienes en la OEA, sino tu capacidad de ser Estado, ¿no es cierto? Entonces, no sé, Jamaica, ¿no es cierto?, tiene el mismo peso que Argentina, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, no sé, pero es igual. Para efectos de la OEA es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde Canadá, ¿no es cierto?, desde arriba hasta Tierra del Fuego abajo, toda América está representada. Entonces, las posiciones antichavistas no han sido mayoritarias en la OEA. Nos guste o no nos guste, no lo han sido. Hay la gran mayoría de países que deciden declararse neutral en estas cuestiones, otros que son manifiestamente entusiastas del chavismo, como lo fue en su momento Ecuador, ya no, o como lo es Bolivia el día de hoy, o como lo fue evidentemente Argentina de los Kirchner, y ahora la situación ha cambiado, y hay la mayoría de países que prefieren mantenerse neutrales, es decir, no es mi asunto, no me meto. La Carta Democrática se aprobó en 2001 en Lima también. Es un instrumento promovido por la Cancillería de Lima, muy nuevo, y que no ha tenido todavía aplicación alguna 18 años después, entonces 17 años después. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las cumbres se celebran, ¿no es cierto?, en rotación. O sea, a un país le toca una vez, a otro al siguiente, dependiendo de sus capacidades, posición, etcétera. Muy bien.
A Lima le toca ser el anfitrión de la cumbre. Así es. Ya. Dueños de casa. Exactamente. Es el dueño de casa, pero no es el dueño de la fiesta. ¿Ok? Ese es el tema. Entonces, nos estamos comportando o haciéndole creer a los peruanos que el Perú es el dueño de la fiesta. ¿Y qué sucede? Durante mucho tiempo, de estos 30 y tantos países que no podían llegar a una resolución sobre el tema de Venezuela, comenzó a formarse un grupo de países que decían, bueno, si no podemos conseguir nada, ¿no?, en la Asamblea General de la OEA, la podemos conseguir por cuenta nuestra. Y se forma el Grupo de Lima. El Grupo de Lima son 12 países americanos, es decir, un tercio de la OEA, ¿no es cierto?, que tiene una posición mucho más crítica hacia el chavismo y hacia Maduro. ¿Ok? ¿Esos 12 países conforman el total de la Cumbre de las Américas? No, son un tercio. Y esos 12 países no le pueden imponer al total de la OEA que haga esto o lo otro. ¿Ok? Es así de claro, nos guste o no nos guste. A mí no me gusta Chávez y no es Maduro. Los dos, el difunto y el vivo, me parecen lo peor que le ha pasado a la pobre Venezuela. Pero, al margen de eso, hay que decirlo con claridad. Es una fiesta a la que el señor Maduro sí había sido invitado. Lo invitaron en noviembre y no lo invitaron porque sea buena gente o sea pata de PPK. Lo invitaron porque es el presidente de Venezuela, nos guste o no nos guste, dictador. Para mí es un autócrata, clarísimo, pero dictador ya lo han invitado. Muy bien. Se reúnen los 12 países en Lima para discutir esto, promovido por Almagro, el embajador. Digamos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está jugando esto de manera muy personalizada, si se quiere. Entonces viene especialmente a Lima a respaldar el indulto de Fujimori, a cambio de que Kuczynski le respalde el tema de Maduro. La verdad que eso además lo pone en una posición muy precaria, porque en enero él había dicho que el indulto, que hacía suya las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era completamente adversa al indulto. ¿No? Nos viene en febrero y dice, no, sí, respaldo al presidente Kuczynski, claro, a cambio de que se reúnan los cancilleres del Grupo de Lima, de estos 12 países, en Lima, y saquen una resolución contraria a los intereses de Venezuela. Muy bien, de Venezuela como Estado, no estoy hablando del pueblo venezolano. Muy bien. Entonces, el Grupo de Lima decide que Chávez, lo resucito a cada rato, Maduro no esté invitado. Pero como el dueño de casa es solo el Estado peruano, es la Cancillería peruana la que emite ayer una carta y lo desinvita. Entre paréntesis, carta que me ha llamado mucho la atención, porque la que han difundido a medios no tiene membrete, sello, nada, una hojita bon. ¿No se te ha fijado? Raro, ¿no? Cierro paréntesis, rarísimo. Pero en fin. Entonces, por lo menos la que han difundido en redes, no sé si será la auténtica. Entonces, bueno, lo han desinvitado. Y el señor Maduro ha dicho, yo voy a Lima de todas maneras. A mí no me pueden desinvitar. Voy por aire, mar o tierra, chico. ¿Ya? Yo voy de todas maneras. ¿Ya? Entonces, todo el Perú se queda con la boca abierta y dice, claro, porque en el protocolo internacional, si te declaran persona non grata, que es lo que están haciendo, tú no te apareces, pues, ¿no? Pero no estás lidiando con un jefe de Estado normal, estás lidiando con un autócrata, con una persona que no tiene modales diplomáticos. ¿Qué cosa creían que les iba a contestar? ¿Sí, amito? Sí, de todas maneras, no te preocupes, papito, yo no voy a ir a verte. Ese hombre se va a venir de todas maneras y va a ser, al contrario, un escándalo. Le han dado la oportunidad política de ser una víctima de una minoría dentro de la OEA. ¿Y qué van a decir los otros 20 y tantos países? Oigan, sí, se les pasó la mano, ¿no? O sea, ¿por qué están desinvitando? Esta fiesta no es del señor Luis Almagro y del Grupo de Lima, pues, no es. Esta fiesta es de todos nosotros. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Qué puede pasar? Que otros presidentes no vengan. Que terminamos en una cumbre de las Américas con 12 países. O 14, o 15, o solo la mitad de los países de América Latina. Es bien complicado lo que han hecho. América Latina, Estados Unidos y el Caribe y Canadá, ¿no? Todo esto. Entonces, no han pensado bien. Este programa se llama A Pensar Más. No lo han pensado bien. Es que, de verdad, hay que tener un poquito más de cautela en estas cosas. Porque por querer atacar a tu enemigo, ¿no es cierto?, lo terminas convirtiendo en víctima y en héroe. Y eso es lo que han hecho con Maduro.
Maduro se presenta hoy ante el mundo diciendo, perdón, yo quiero participar en la Y no me política dejan. internacional. No me dejan. Además, si tienen algo que discutir conmigo, lo digo yo, discutan cara a cara. ¿Me tienen miedo? Y la respuesta de la canciller ha dicho, no puede venir al Perú porque no queremos tenerlo acá. Bueno, resulta que desde el punto de vista ya meramente práctico, ¿qué van a hacer? ¿Bajarse el avión de Maduro? ¿No lo van a dejar aterrizar en el Perú? ¿Le van a poner 2 casas al costado? ¿Van a mandar la Fuerza Aérea para que no aterrice? Aterrice igual, pues. No le pondrán alfombra roja, no le van a recibirlo ningún ministro. Pero no necesita ningún documento para entrar al Perú. Y el señor, hoy por hoy, no es un perseguido por el sistema penal internacional. Porque si lo fuera, ahí sí, no sale de Venezuela ni muerto. Porque sería cosa muy distinta si este sujeto tuviera, no sé, una solicitud de captura internacional. ¿No es cierto? Pero no la tiene, pues. Entonces, eso es lo que yo digo. No es el caso, recuerden ustedes, de Pinochet llegando a Londres y que lo metieron preso. No va a ser el caso. Además es un presidente en ejercicio. ¿Nos gusta? No nos gusta. Nos parece espantoso. Todos los peruanos estamos hoy viviendo una crisis humanitaria en la puerta de nuestras casas. O sea, lo que le ha hecho a su pueblo es una cosa horrorosa. Pero si vas a combatir a un enemigo de ese tamaño, miren, estos no en vano están hace 20 años en el poder en Venezuela. O sea, esta es una dictadura que tiene una raíz popular. Este sujeto gana sus elecciones amañadas, pero las gana. O sea, todavía tiene una base de apoyo. Entonces, si te vas a enfrentar a un dictador desde fuera de ese tamaño, tienes que trabajar con un poquito más de estrategia. Ya, lo vas a aislar como al dictador de Corea del Norte. Puede ser, pero no lo van a aislar todos, pues en la OEA, está Así es. clarísimo. Entonces, esta es una telenovela que va a durar varios capítulos más. ¿Ya? En el hipotético caso, bueno, que venga, Ajá. ¿no? No viene en un avión de Estado venezolano, sino viene en un avión comercial. Entra nomás. Entra nomás. No lo pueden detener ¿Qué delito ha cometido? por su seguridad. Esa es otra cosa. Porque- ¿Cómo él evalúe, digamos, el recibimiento de los venezolanos no- en el Perú? Mira, que ni se aparezca, pues, porque lo agarran a tomatazos, huevos podridos, le van a tirar de todo. Pero de alguna forma el gobierno no tiene que proteger la seguridad del señor Maduro. No viene como jefe de Estado porque no lo reciben así, pero mira, es que llega al país es que y no escúchame. le pueden decir Si viene a la cumbre de las Américas, solo viene como jefe de Estado. No puede venir en otra calidad. Él no tiene la calidad de un particular, él viene como jefe de Estado, porque viene a la cumbre de las Américas. Ujú. Entonces, tú no puedes decirle a un jefe de Estado, ya te va a recibir tu gente, ¿ah? O sea, los venezolanos que están en Lima pidiendo trabajo. Lo matan, pues, ¿no? Por eso. No puede. se puede fundamentar No. Tendría decir el Estado peruano tiene una responsabilidad por la seguridad, por su seguridad. por la seguridad de los jefes de Estado que están acá en Perú. Porque si no, el presidente sería nefasto, ¿no? Nefasto. O sea, de verdad, eso es inaceptable. O sea, una cosa es ya no tener cortesías con el señor Maduro, ninguna, porque no se ha tenido ninguna. Y otra cosa muy distinta es hacer que lo maten, ¿no? O sea, ponerle un sicario pues en el aeropuerto, ¿no? Están locos, ¿qué les pasa? Entonces, digamos, esto está escalando mal porque además, reitero, es el presidente de la República el que hace política. Pero está claro, política exterior, pero está claro que el presidente de la República está haciendo política exterior sobre la base de los intereses internos. ¿Ok? Entonces, hay un discurso en la derecha peruana y hay un discurso en el fujimorismo muy centrado en la figura de Maduro como el enemigo al que hay que matar y combatir. ¿Ok? Esto se profundizó más en el Perú en tiempos de Humala, al que se identificaba con Chávez. Entonces, con el propósito de liquidar a la izquierda, que es la que está presentando la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, e identificarla con Maduro, ¿no es cierto? Se está haciendo mala política exterior. O sea, por servir un interés interno, que es el de hacer que el pueblo identifique a la izquierda con todos los males de este mundo, reitero que se está haciendo muy mala política exterior. Así no se hace política exterior. Entonces, y obviamente la izquierda, por supuesto, pisa el palito y dicen que no venga Trump,
No, ay, Dios mío. Ya, entonces, es una cosa. Marco Arana, ay, Dios mío. ¿Qué le pasa a Marco Arana? Parece, de verdad, parece sacado de una película de Guerra Fría, ya, papito, ya terminó, ya. El muro se cayó en 1989, todavía este señor no ha hecho su perestroika, nada, ya. Nada, ni las notas, nada. Entonces, claro, que no venga el imperialismo de los Estados Unidos. ¡Oh, Dios mío! Ya, regrésate a los 70. Anda. No vuelvas. Ya, pero, no, de verdad, o sea, este es un problema entre la izquierda peruana y Pedro Pablo Kuczynski. La izquierda peruana está presentando con 20 votos una moción de censura. Una moción de vacancia contra el presidente de la República. El fujimorismo ¿detesta a Maduro y a Chávez? Sí, es parte de su política, a pesar de que Keiko hacía trencito con Chávez, pero en fin, ahí están las fotos, pero también quiere vacar al presidente. Entonces el presidente, para congraciarse con el fujimorismo, ¿no es cierto?, ahora es enemigo de Chávez, Maduro, lo que sea. Ok, del difunto que lo resucitamos acá. Entonces, está haciendo política exterior, que tiene la competencia para hacerlo, pero mirando la política interna. Entonces, por eso es que salen las cosas tan mal. Es un novelón, ¿ya? Y eso se llama hacer un poquito de demagogia. ¿Un novelón que terminará en abril? En abril probablemente Maduro no venga a Lima, porque además sabe que va a tener, que se le puede organizar acá una contramanifestación muy grande, y él no está en Venezuela, no tiene cómo organizar una manifestación propia, ¿no? Con 100.000 venezolanos en Perú, miren, esa gente sale a marchar, ¿te das cuenta? No tengo ningún problema en decirlo, porque además creo que yo he tratado y trato todo el tiempo de que acá en Perú se les reciba lo mejor posible. Estamos hablando de una crisis humanitaria. Ayer nada más, lo conté anoche en Twitter porque me impresionó muchísimo. Yo salía de mi casa y una mujer me aborda, una mujer joven, no debería tener más de 30 años, con 2 niños chiquitos, ¿ya? Uno más o menos, yo calculo las edades porque tengo muchos hijos, tendría 2 años y un poquito más tal vez, y uno como de 6 años, ¿no? Y la mujer tenía a los niñitos muy bien vestiditos, limpiecitos, no los tenía mal cuidados. El más chiquito era muy travieso y se notaba que estaban muy cansados. Inmediatamente me comenzó a hablar, claro, con acento venezolano, te das cuenta claramente. Me dijo: señora, ¿no tendrá un trabajo de limpieza? Cualquier cosa que quiera limpiar, limpio, hago lo que usted quiera. Entonces dije, no, la verdad es que no, en ese momento acá estamos todos completos ya, y yo estaba con otra persona, pero como para cuándo quieres, como para ayudarte a buscar. No, no, lo necesito ahorita porque, miren ustedes lo que es la tragedia de la migración, ¿no? Mire, yo soy maestra titulada, he traído mi título apostillado de Venezuela, ha logrado traerlo, acaba de llegar, hacía muy pocos días, y para conseguir un trabajo, he logrado conseguir un trabajo en una guardería, pero me piden un certificado de antecedentes penales y he conseguido la cita en Interpol, que parece que es dificilísimo conseguirla. La he conseguido, pero necesitaba 80 soles para pagar el certificado para el día lunes. Y me dice, ya estamos a jueves y no los consigo. Y sin eso, no tengo el certificado. Si no tengo el certificado, pierdo mi cita. Y no hay citas ahorita. O sea, todos los están desesperados por conseguir esa cita y no tengo trabajo. Y todavía no he logrado conseguir un colegio para mis niños. Entonces le pregunté, ¿dónde estás viviendo? Y me dijo que había conseguido vivir cerca del mercado en Barranco, un cuarto, ¿no? Entonces yo pensaba, esta mujer acaba de llegar al Perú, no conoce a nadie. Se había venido a pie desde Barranco hasta Miraflores. A Miraflores con el límite de San Isidro. Había caminado todo el día, tocando timbres, pidiendo ayuda. Y yo le dije, ¿pero no has podido juntar 80 soles en todo el día? Y me dijo, ¿sabe qué, señora? La gente me trata bien mal. Y yo me quedé así. ¿Cómo puedes? Eran 2 niñitos, la señora, y como además se notaba claramente que era una persona con educación, o sea, que quería trabajar desesperadamente, que no estaba pidiendo limosna, ella quería ganarse los 80 soles. Obviamente ahí tratamos de resolverlo, pero después se me desapareció. Mi hija me dijo, has debido pedirle. Casi todos los migrantes tienen un teléfono celular. Vienen con un teléfono para no los puedo ubicar. La perdí. Solo sé que el más chiquito se llama Daniel. ¿Ya? Porque ella me dijo, le decimos Daniel el travieso, porque el niño no paraba de llorar, pobrecito. Pero creo que este niño está muy cansado. No puedes traerlos a pie desde Barranco, es muy lejos.
y obviamente les pregunté si habían comido, en fin. Había ido a la parroquia, ¿ya has ido a la parroquia? Me dijo, sí, pero ahí nos están dando comida para los niños y ropa para los niños, pero no tienen el trabajo. Claro. Y obviamente las parroquias ahorita, eso sí, yo creo que deberíamos hacer un llamado a todos los que nos escuchan, de organizarnos un poquito. Yo entiendo, un apostolado especial para la migración desde Roma, además. Sí, el Papa lo está llamando. Exactamente, y hay que organizarse un poquito acá porque va a haber mucha demanda y son no solamente gente joven, sino gente joven que viene con sus niños. O sea, ayer salió un artículo en el Comercio, justamente de la directora de UNICEF, que entrevistamos hace unos días, diciendo que acá hay un problema de migración infantil que tiene que ser atendida por el Estado peruano. O sea, que hay niños que hay que mandar al colegio. Ella me preguntó, recién estoy averiguando lo del colegio, ellos tienen un horario escolar diferente al nuestro. Dije, no te preocupes, aquel horario, el colegio comienza en marzo. Y buenos colegios públicos hay en Barranco de todas maneras, y te lo tienen que recibir. Espero, ¿no? Espero. En serio, o sea, el Tribunal Constitucional ha dicho que todo niño que pisa el Perú tiene derecho a la educación. Porque nosotros lo que no queremos es que tengamos un niño no atendido. Así es. Entonces, aunque sean niños migrantes, tienen que tener educación. Lo último que podemos tener es una generación de niños analfabetos que se criaron en el Perú sin acceso a la educación. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿qué va a hacer frente al fenómeno de los niños migrantes? Son fenómenos muy grandes a los cuales nosotros no estamos acostumbrados en el Perú. No recibimos migraciones. 8:22, nos tenemos que ir a la pausa. Sí, ya está nuestra invitada, justamente, pues una pregunta pendiente también, creo, ¿no? O sea, porque ellos son las defensora adjunta para la niñez y la adolescencia, ¿no? Y Así como hay tantos niños venezolanos migrantes. Vamos a ver qué se está haciendo con ellos, pero ella venía sobre todo para hablar del tema, obviamente, de violencia sexual y física contra niños y niñas en el Perú, y también para hablar un poquito, creo yo, de la situación de, digamos, lo que ha sucedido en Trujillo anteayer, ¿no? Las condiciones de la resocialización de niños infractores. No se llaman delincuentes, sino infractores. Vamos a la pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos nuevamente con ustedes y está con nosotros Matilde Cobeña Vázquez, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Ella me decía en la pausa que lo que yo venía explicando sobre los niños migrantes, pues ya está en convenios internacionales los cuales el Perú es parte y que tiene la obligación de cumplir. Lo que pasa es que, claro, nunca nos hemos enfrentado al problema migratorio de la forma en la que nos estamos enfrentando de migración, digamos, internacional, receptores de migrantes, pero sí hay que organizarnos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Y cuéntenos, empecemos por ahí, cuéntenos un poquito cómo está haciendo la Defensoría para comenzar a organizarse en esta materia. Buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. En el tema de migrantes, ya la Defensoría tiene una área especializada en el tema de migrantes que está a cargo de la Juntilla para los Derechos Humanos, ¿no? Así es. A través de diferentes quejas que se han ido recibiendo respecto a su situación, esta área la ha estado atendiendo. Pero en el caso de niñez migrante, efectivamente, a raíz de todo lo que está pasando en los últimos meses, la Defensoría del Pueblo también está pendiente. Desde la Juntilla para la Niñez hemos solicitado información a migraciones de cuántos niños, niñas y adolescentes están ingresando a nuestro país para poder garantizar sus derechos a la educación, por ejemplo, a la salud, a la alimentación. Hay que decirlo claramente. Tienen derecho a asistir a la escuela pública. Por supuesto, tienen derecho. Hay recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño muy claras y muy precisas a todos los estados que han firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellos el Estado peruano, para que atiendan y puedan ejercer sus derechos cuando salen de su país y van a otro, ¿no? Así es. Entonces, estos niños a veces no salen con su documentación completa, salen solo con una cédula de identidad, por ejemplo, del país de origen. No tienen pasaporte porque pasaron, digamos, de la frontera de Colombia a la frontera con Ecuador y la frontera de Perú solo con la cédula.
y de repente no los quieren recibir en un colegio porque no tienen partida de nacimiento y es imposible conseguirla. Claro. ¿Qué se puede hacer ahí, digamos, para trabajar ya con el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación tiene que organizarse y darles directivas precisas. Ellos desde el año anterior o incluso de los primeros días del año están sacando todas sus directivas y ahí tienen que estar contempladas, ¿no? Estas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si un niño no viene con toda la documentación? Porque es muy probable que no venga con la documentación, certificado de estudios, partida de nacimiento. Hay que recibirlos. Hay experiencias de otros colegios en donde se han ido recibiendo ya a niños migrantes y este año la afluencia va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la Defensoría, si tuviéramos una queja de este tipo de que no los están recibiendo a estos niños, nosotros vamos a atender esa queja y vamos a hacer las coordinaciones necesarias. Pero es bueno que sepan en la, digamos, en la comunidad de migración venezolana que pueden ir a la Defensoría si no reciben a sus niños en la escuela pública. Lo digo porque ya empiezan las matrículas. Yo hablaba ayer con esta señora que era maestra y me dijo, estoy buscando colegio para mis niños. Le dije, tus niños tienen derecho a ir al colegio, o sea que, y en Barranco hay buenos colegios públicos, así que puedes encontrar uno cerca a tu casa, porque si no los mandaba al colegio, ella no podía trabajar. Exacto. Entonces, es un problema muy muy complejo. Y además, ¿sabes qué? Que yo miraba qué gente tan valiente, ¿no? Porque venirse con 2 niños de esa edad, sin plata, sola, a un país que no es tu país, bajo el riesgo de, digamos, de que los 4 centavos que tienes se te vayan y no tengas que comer. O sea, tienes que estarte muriendo en tu país para hacer una cosa así. ¡Qué bárbaro! Eso es una decisión muy difícil, ¿no? Muy Y no hay que difícil. apoyarla por pena, sino porque hay que apoyarla porque realmente todas las personas tenemos derechos. Oye, no solamente eso, porque hay 3 millones de peruanos afuera que también la pasaron pésimo. Y nosotros no y todo el mundo tiene acá, yo acá hice una encuesta, todo el mundo acá tiene un pariente fuera del Perú. Entonces nosotros somos unos grandes exportadores de personas. ¿Ya? Acá, lo que más hemos exportado en Perú es inteligencia, capacidades. Entonces, todos tenemos a alguien que vive afuera, no quisiéramos que a nuestros parientes los traten mal, ¿no? Bueno, igualito pues. Entonces acá hay que tratar bien. Lo que me llamó la atención es que esta señora me dijo que la habían tratado muy mal. Y claro, había que ver la pinta de la señora. Y eso es algo que el racismo es un problema muy serio. O sea, esta señora en el imaginario colectivo, la que me hablaba, yo no se lo pude explicar porque me dio mucha pena, no le correspondía pedir, porque era una señora blanca de ojos azules. Los niños eran 2 niños rubiecitos, entonces no le corresponde pedir, ella tiene que tener, se está haciendo la que no tiene. No tenía un cobre, porque era venezolana y venía de una situación de total vulnerabilidad. Y lo que yo trato de explicarle a la gente, miren, acá en el Perú tenemos miles de madres que pueden estar en la misma situación, pero tienen una red de contactos. Tienes a la abuela, a la prima, una amiga, conoces, es tu barrio, es tu gente. A esa misma señora la pones en otro país, sin ningún contacto, y cambia completamente su situación. Es absolutamente vulnerable. Nadie le va a ayudar con sus hijos, nadie le va a dar un trabajo, y puede ser que en algún momento sus hijos no tengan que comer. Y yo creo que esto no es Siria, pero en algunos días se parece. Hay que comenzar a discutir programas de vacunación para los niños, Sí, claro. Programas de salud para los niños, o sea, campaña de salud para niños migrantes, por favor, igual, porque no sabemos si llegan con las vacunas completas, en fin, hay Sí. temas de salud que tratar, desde ahí que se puede El hacer. Estado se tiene que organizar a nivel intersectorial, o sea, todos los sectores del Estado involucrados en la atención de los migrantes, especialmente de la niñez y adolescencia, y también se tiene que organizar a nivel intergubernamental, todos los gobiernos, o sea, gobierno central, regional y local, porque Claro. probablemente haya muchos migrantes que están llegando no necesariamente a Lima, que es donde pueden encontrar todas las posibilidades, En de otras acuerdo a lo que ciudades. escuchan, sino en otras ciudades mucho más pequeñas, y será el gobierno local el que tenga que enfrentar estas situaciones, ¿no? Entonces urge una organización pronta, ¿no? Respecto a la atención de la migración, pero sobre todo respecto a la atención del ejercicio de sus derechos, ¿no? Además- De los derechos básicos. Además hay varios estatus, por si acaso, ¿no? Hay niños que están entrando como refugiados, hay niños que están entrando con el estatus de que están aplicando al refugio, o sea, ¿no? Hay niños que han entrado como turistas, pero en realidad se quieren quedar. Se quedan, ¿Ya? claro. Hoy se van a quedar. Entonces, y hay niños que ya tienen, sus padres ya tienen su permiso Para ¿cómo es? trabajar, por Claro, ejemplo. temporal de permanencia. Nunca pongo el nombre, ¿no? Porque es temporal permanente. Temporal de permanencia. ¿Ya? Pero en fin. Bueno,
Ahora, nosotros la habíamos invitado también para hablar de otro problema grave para la niñez peruana que estamos atravesando en estos días, que es el tema de la violencia sexual. Las cifras son espantosas, pero como hemos dicho siempre en el programa, yo no creo que hoy haya más violadores sexuales que ayer. Lo que sucede es que hoy se denuncia más, que es muy bueno porque hace que el problema sea visible. Tú no puedes atacar un problema invisible. Entonces, al visibilizarlo, claro, vamos a tener una sorpresa tal vez con los números, pero al mismo tiempo nos permite atacar. ¿Cuáles son las líneas de trabajo en la Defensoría para atacar el problema de violencia sexual contra niños y niñas en el Perú? En la Defensoría del Pueblo nosotros tenemos implementado desde el año pasado un sistema de intervención defensorial para atender los casos de violencia sexual contra la niñez y adolescencia. Siempre los hemos atendido, claro, pero hemos mejorado este sistema, ¿no? Lo hemos implementado para que la atención sea mucho más rápida y a raíz también de las distintas situaciones de violencia que estamos recibiendo como quejas, ¿no? Y además porque no solamente encontramos, por ejemplo, que el violador es el padre de familia. Hemos tenido quejas donde los violadores son personal de la policía, educadores, maestros, ¿no? Miembros del ejército. Entonces, o sea, yo creo que en el caso donde ustedes intervienen con más eficacia, creo yo, es cuando el perpetrador es una persona que trabaja para el Estado. Y como ustedes vigilan incluso al Estado en el cumplimiento de derechos humanos, yo sí creo que ahí la acción de la Defensoría podría ser pues rapidísima, es avisarle, oiga, Magisterio Nacional, tenemos la denuncia de que este maestro, ¿no es cierto?, está haciendo esto. Pero incluso cuando el padre es el agresor, porque lo que nosotros garantizamos es que todo el sistema de justicia pueda funcionar debidamente desde que se inicia la denuncia. A través del sistema de intervención defensorial que funciona y tiene lineamientos para las 38 oficinas defensoriales, hemos recibido quejas, por ejemplo, que no se quiere recibir la denuncia, lo que ha pasado, ¿no? Que se demoran en la denuncia, que se demoran en pasar toda la investigación a la fiscalía, luego que hay demoras en la fiscalía, pocas cámaras GESEL, ¿no? Y las citas son de 3-4 meses, luego en el Poder Judicial las sentencias se demoran mucho. Entonces hay una serie de dilaciones que hacen que la población sienta que hay impunidad en este tipo de casos. No solamente, y creo que más dramático que en Lima, es en el interior del país. ¿Por qué? Porque la queja es, todos se conocen en una población más pequeña. Entonces los jueces no quieren resolver nunca en contra de los violadores, porque saben que las penas son muy graves. O sea, saben que estamos hablando de perpetua, de 25 años, etc. 35 años, exacto. Okay. Entonces, no quieren resolver en contra de los violadores. Entonces, las madres muchas veces quieren traer el caso a Lima y no las dejan traer el caso a Lima. Hay barreras legales, hay barreras culturales, ¿no? Porque además las infancias son distintas dependiendo de las regiones, pero a nivel nacional hay un gran problema, que es la concepción de infancia, de cómo yo veo a un niño. Muchos todavía vemos que los niños, o consideramos a los niños como objetos de derechos. Entonces, por lo tanto, les puedo pegar, los puedo maltratar y puedo llegar hasta violentarlos. Y eso no debe ser así. Los niños son sujetos de derechos y tienen derecho a un buen trato. Bueno, tienen derecho a la integridad. Hasta hace muy poco tiempo, el código del niño y adolescente decía que los papás podían corregir moderadamente a sus hijos, es decir, le podía pegar su palmazo. Y para abolir esa norma, costó Dios y su ayuda, porque el Congreso no quería abolirla. No, la Defensoría del Pueblo hizo mucha incidencia legislativa y las organizaciones de la sociedad civil también, ¿no? Y muchas entidades colaboraron para que se prohíba expresamente el castigo físico y humillante, que es una forma, ¿no? Es el origen de todas las demás formas de violencia. Así es. Y yo recuerdo que tenía programas no como este, felizmente, pero en Radio Capital o Exitosa en esa época, donde la gente llamaba a decir que estaba muy bien que le pegaran. Y en Twitter decía, ¿quién no ha recibido 2 palmazos pues en su vida, por favor? A mí mi madre me pegaba de vez en cuando y me hizo mucho bien. Yo escuchaba esto y decía, horrorizada, decía, señor, no se da cuenta, usted no se da cuenta del daño que le han hecho, para empezar. Eso ya nos dice mucho, pero no está bien. No es educativo, no mejora la relación del niño con nadie, ni con nada. Y al final de cuentas, lo que va a pasar es que cuando usted sea viejo, su hijo le va a pegar. Porque esa fue la forma en la que usted lo educó. Porque también tenemos, ese es para otro día, casos de violencia de hijos contra padres de la tercera edad. También lo hay. O sea, no quieres comer, pa, cachetada. Y le pegan a los viejos. Es horrible, pero le pegan a los viejos en el Perú. Y nadie dice nada, porque los pobres viejos no se pueden defender. Ahora, ¿qué hacía ese hombre, esa mujer cuando eran niños? Cuando esos hijos eran niños, les pegaban también.
Entonces se entiende a golpes, Sí. ¿no? No se puede criar ni educar con violencia, no se justifica, porque si no se repite el ciclo de violencia y comenzamos a naturalizarlo. La Defensoría del Pueblo recibe quejas también sobre este tipo, por ejemplo, quejas de castigo físico en las escuelas por parte de los docentes Por ejemplo, a los alumnos. está prohibidísimo. Sí, prohibidísimo. O quejas, por ejemplo, cuando alguien denuncia el castigo físico, ¿no?, ante una comisaría y también se demoran en atender la denuncia, o incluso cuando a un niño no le quieren recibir la denuncia en la comisaría. Tienen que recibirle la denuncia en la comisaría cuando un niño está siendo vulnerado en sus derechos. No necesariamente tiene que ir acompañado de su padre o tiene que ir, ¿no?, Ir con solo. un adulto. Hay que creerle al niño, hay que creerle, no esperar que el niño esté ya muriéndose para recién empezar a actuar. Hay que prevenir la violencia. Este tema de violencia, obviamente, ahora se ve... Es mucho más mediático, ¿no? A raíz de los últimos casos, todos están abordando este tema, pero no y todos además se enfocan en la persecución del delito. Claro. Y desde la Defensoría del Pueblo, más bien nuestra apuesta es para que también se trabaje en la prevención. No esperemos que se dé un hecho de violencia, sino que se prevenga. Por ejemplo, en los talleres de la comisaría hay que estar debidamente organizados con estos talleres, con el personal especializado en la atención del niño, porque no es fácil atender a un Bueno, ya han niño. prohibido que haya Exacto. talleres en las comisarías porque no es el espacio adecuado. Entonces, esta recomendación de la Defensoría del Pueblo fue debidamente acogida por el Ministerio del Interior y esperamos que en este proceso de reorganización, no, estos talleres que son buenos también para la Los comunidad, hagan en para la los niños, municipalidad, el local, pero se no. hagan en los espacios seguros. Y esto también ayuda a prevenir la violencia, porque también se les puede enseñar, ¿no?, a los niños que no deben tolerar la violencia, se les enseña también a los padres. Lo que es muy importante en la prevención de la violencia contra los niños es que se les brinden a los padres pautas de crianza positiva y el Estado tiene que trabajar en ello, ¿no? Sí, porque sí, los padres, no hay padres- escuela para padres. No, además, a los padres se les ha educado En términos violentos en términos también. violentos, Ajá, entonces no ajá. tienen otro manual que ese que les dieron de niños. Exactamente. Vamos a la pausa, me parece que ya recuperamos la cabina principal. Todavía no hemos recuperado la cabina principal. Pero claro, todos se han metido ahí porque ahí hay aire acondicionado, acá nos estamos zancochando. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos acá, hay toda una discusión en redes, que no puedo seguir desde esta cabina, pero me dice Abel que hay muchas preguntas, que la típica, ¿no? Si no hay para los peruanos, ¿por qué va a haber para los venezolanos? Bueno, lo mismo pensaban de tu pariente cuando llegó pues a Patterson, New Jersey, ¿ya? Que no vaya al colegio, que sus hijos no vayan al colegio público, pues porque era peruano. ¿Te gusta? No, ¿no? Entonces igual. Por supuesto que no hay ningún problema en recibir el número de niños. Miren, han entrado 100.000 venezolanos, no han entrado 100.000 niños. O sea, que tenganlo eso claro. El porcentaje de niños es muchísimo menor, porque evidentemente vienen con sus padres y normalmente en los planes migratorios primero va un miembro de la familia, los más jóvenes, los más fuertes normalmente, a buscar para llevar de regreso, para mandar de regreso. Y estamos hablando, no estamos hablando de gente que salió hace 10, 12 años de Venezuela porque se dio cuenta que la cosa estaba pésima. Estamos hablando de gente que acaba de salir porque no tienen que comer. A mí me parece increíble cómo los peruanos demandan solidaridad en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Pero cuando se trata del Perú, de su patria, dicen, no, acá no hay sitio. Acá no, que se vayan. Y eso es lo que me dijo la señora ayer, me han tratado muy mal. Y yo la miraba y cargaba a 2 niños. Y decía, ¿cómo la pueden tratar mal? ¿Cómo puedes tratar mal a una persona que no tiene literalmente dónde caerse muerta? Porque no tiene un centavo con 2 criaturas en brazos. Porque en su país se muere de hambre, porque el sueldo de un maestro allá equivale a $2. ¿Y qué te da el Estado? Una cajita con comida todos los meses. Con esos vales tienes que comer. Y no alcanza, definitivamente no alcanza, y no hay más. Entonces, ¿qué haces? Te trepas, juntas lo poca plata que tienes, vendes las pocas cosas que tienes, y te trepas a un bus que va a cruzar 3, 4, 5 países hasta que te bajes en uno y comiences a buscar ahí alguna posibilidad. Entonces, es que no se puede ser tan, de verdad, indolente, ¿no? Viene el Papa y todos salen a las calles y dicen, ay, qué lindo el Papa, lo miré y sentí una cosa linda. A ver si cuando tienes al prójimo al frente sientes la misma cosa linda, pues. Qué barbaridad, ¿no? Es increíble. Las cosas que uno tiene que leer.
Pero en fin, aquí el problema es grave. En Colombia es 5 veces más grave que acá. Y se quejan menos que nosotros, la verdad. Porque se dan cuenta que hay una crisis humanitaria, que tienen que resolverla. Esta gente volvería a su país mañana. Mañana, si es que tuviera las condiciones económicas el país para poder sobrevivir, pero no las tiene. Y eso, que miren, de Venezuela ha podido salir más gente. Han salido más o menos 4 millones de venezolanos de un país del tamaño del nuestro. Va a salir más. Colombia prevé, tiene 500.000 en este momento de exilados, prevé 1 millón para fin de año. Esto es como la crisis siria, ¿se dan cuenta? O sea, aquí hay una guerra, no una guerra bélica, no una confrontación bélica, hay una guerra económica. Esta gente se está muriendo de hambre. No tiene medicinas, no tiene qué comer. Entonces simplemente se va a ir a buscar un futuro mejor. La que tenía más dinero se fue hace años. La que está saliendo ahora ya es clase media para abajo. La que queda, ¿no es cierto? Y claro, queda una base popular que tiene Maduro, que la mantiene a base de clientelismo, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces, así ese país no va a salir a ninguna parte. Eso lo tenemos todos claro. Pero bien, estábamos hablando aquí con la adjunta para la inicia de la docencia. Sí, una pregunta nos hicieron, una señora llama a decir, ¿qué tiene que hacer para poner una guardería para niños venezolanos cuyos padres tienen que trabajar? Mire, tiene que ir a la municipalidad de su zona y averiguar cuáles son los requisitos y si va a brindar algún tipo de servicio educativo al Ministerio de Educación, a la UGEL de su zona. En la UGEL de su zona y en el Ministerio en la municipalidad. Ahora, efectivamente, no hay una supervisión adecuada y esto puede terminar muy mal, así que tengan mucho cuidado porque tiene que trabajar con expertos que tengan experiencia en el tema y que ya tengan algún manejo, sobre todo me parece un magnífico servicio en el sentido que se pueda dejar al niño en un lugar seguro mientras los padres trabajan, juntan el dinero que necesitan y finalmente pueden regresar a su país. Bueno, estábamos hablando de la violencia sexual y ahí veo que hay también otro problema que no va a escapar de esta conversación porque tenemos poco tiempo. Niños y adolescentes no son delincuentes, son infractores según el código. Entonces no van a una cárcel, van a un centro de reeducación, resocialización. Centro juvenil. Exactamente. Los centros juveniles reciben niños desde los 13 años, 12 o 13 años se puede declarar un niño infractor, hasta los 18. En Trujillo hemos tenido una tragedia, ¿no es cierto? Los niños se amotinaron, quemaron colchones, pensaron que, pienso que ellos creyeron que solo si te alcanza el fuego te mueres y no entienden que el humo es lo que mata y 5 murieron. ¿Qué tiene que decir la Defensoría ahí? Yo ayer veía, todo respeto, de San Miguel pidiendo que se lleven a Maranguita. Claro, la pregunta es ¿a dónde se lo van a llevar? Porque todos quieren que los niños estén presos, que los juzguen como adultos incluso, pero ninguno quiere el penal al lado de su casa. Entonces, ¿a dónde lo van a poner? ¿Qué está haciendo la Defensoría en esa materia? La Defensoría del Pueblo, a través del programa penal penitenciario, realiza supervisiones de los centros juveniles. Ya desde hace varios años se han advertido deficiencias en los centros juveniles y específicamente en el caso de Trujillo se había advertido hacinamiento, no falta de personal especializado, falta de atención de servicios, no había seguridad, ¿no? Una serie de deficiencias que además se repiten en otros centros juveniles y por eso a raíz de los últimos hechos... ¿Cuántos tenemos a nivel nacional? Aproximadamente 2.100 adolescentes en los centros juveniles. ¿Pero cuántos centros hay? Hay 8 centros, cuando la capacidad debería ser para 1.000 y algo. O sea, en 150% es que se ha superado el nivel de población que debería existir en los centros juveniles, ¿no? Entonces había una serie de deficiencias, había una serie de hechos que además ya iban advirtiendo que la situación era alarmante. Por eso la Defensoría del Pueblo ayer ha sacado una nota de prensa y estamos solicitando al Poder Judicial que se declaren emergencia todos los centros juveniles y se reorganicen, ¿no? Que se den los recursos efectivos para que la población que está en los centros juveniles, que si bien son adolescentes infractores, puedan recibir un trato acorde a su dignidad, un trato acorde a sus derechos y garantizarles especialmente su seguridad, integridad, alimentación, pero sobre todo que se garantice el proceso de rehabilitación de estos adolescentes infractores para que no se frustre su proyecto de vida, ¿no? Ahora, una de las cuestiones básicas en esto era la segregación, es decir, no mezclabas a un adolescente de 14 años con uno de 18, no
o sea, un ladronzuelo, digamos, no lo juntabas con un homicida, aunque no se califican así porque no cometen delitos, vuelvo a insistir en el tema, sino infracciones. Entonces, ¿ese proceso se está logrando o están todos con todos? Al parecer todavía hay deficiencias también, hay mezcla de menores de edad con adultos, ¿no? También Claro. estamos solicitando que se pueda separar eso debidamente y que también para poder resocializar a una persona se tiene que tener un plan Claro. individualizado. Sí, o sea, por ejemplo, cada persona necesita los una chicos- reeducación distinta. Claro, además, estos chicos tienen que terminar su secundaria. Se supone que en estos centros tienen acceso a la educación. Tiene, a la educación, Entonces, hay talleres, ¿no? exactamente. Talleres de formación que les permitan a ellos continuar su proyecto de vida y ya no volver, ¿no? A cometer más infracciones, sino que puedan salir y poder, ¿no? Trabajar, estudiar, si es que desean continuar con sus estudios y poder hacer su vida como cualquier otra persona. ¿no? Claro, pero muchos no terminan el colegio. O sea, digamos, si tú sales a los 18 años de estos centros, deberías salir con tu secundaria culminada. Por eso es importante, además, Rosa María, y que se está solicitando, además de que se declare en emergencia, es que se culmine el proceso de transferencia de los centros juveniles que están actualmente a cargo del Poder Judicial para que pasen al Ministerio de Justicia de acuerdo a la última norma que salió. Hay una norma que señala que ya no van a estar los centros juveniles en el Poder Judicial, sino que ahora van a estar a cargo del Ministerio de Justicia. Este proceso de transferencia se tiene que culminar, se tiene que dar, porque esto va a permitir reorganizar todo debidamente y poderle darle la resocialización, la rehabilitación que necesitan Ahora, mira, estos adolescentes. Yo no sé si sea mejor que esté en el Ministerio de Justicia o no, pero esté donde esté. Esté donde esté, tiene que hacerse debidamente. Exactamente. Mientras esté ahorita en el Poder Judicial, por eso se está pidiendo que se declare en emergencia, que se asignen los recursos necesarios para poder atender a estos centros en cuestión de infraestructura, en cuestión de personal, para que además exista seguridad. Mientras se esté dando el proceso de transferencia, no se puede perder Ahora, de vista la seguridad de estos centros. El problema de esto era que si lo pasas al Ministerio de Justicia, lo asocias inmediatamente al INPE. Y el INPE trata con adultos, trata No. con delincuentes adultos. El trato con menores de edad, de acuerdo a nuestro código, a nuestra ley, de repente a ustedes que me escuchan no les gusta, es un trato completamente distinto, diferenciado. La atención de los adolescentes infractores es distinta y forma parte de un sistema de reinserción de adolescente infractor que es muy distinto. Hay un nuevo código de responsabilidad penal juvenil que incluso necesita ser reglamentado, Claro. porque implica también otras medidas socioeducativas que permitan rehabilitar a este adolescente, Pero ¿no? miren todo lo que falta. Falta que pase al Ministerio de Justicia, falta que salga el reglamento. Y en medio de esto hay motines, etcétera. Me piden una pausa, será la última, porque hoy día terminamos temprano por la misa del Señor de la Justicia, pero regresamos, ojalá que Abel tenga algunas preguntitas del público para nuestra invitada. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, efectivamente llegan muchas preguntas. Por supuesto, la gente ya empezó con que a los 16 años un sicario no puede ser considerado un infractor. Lo siento, señor. Eso es lo que dice la ley peruana. Menos de 18 años no va a ir al Urigancho. Punto. Tiene un programa de resocialización. Porque ese niño de 16 años que ha aprendido a matar, no nació, ¿no es cierto?, siendo sicario. Viene de una familia que le enseñó a ser sicario, viene de un entorno, de un ambiente, de un barrio, de una situación en la cual él ha tenido que aprender eso para poder sobrevivir. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es sacarlo de ese entorno, insertarlo en otro entorno y darle otras opciones de vida. Acá en el Perú no falta el que quiere aplicarle pena de muerte a menores de edad, o sea, ¿no? Y yo uso mucho el caso en clase, el de Iringallo, porque es un caso emblemático, pues, ¿no? O sea, el Código de Niños y Adolescentes dice claramente que los medios de comunicación no pueden identificar bajo ninguna circunstancia a un menor de edad víctima o victimario. Estamos prohibidos. Pero como la ley no tiene sanción al medio de comunicación, el día que te pongan una multa de 800 UITs, ahí veremos si cumplen o no. Como no tiene sanción, todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero el caso de Gringallo fue el presidente de la República el que decía, pónchele la cara. El presidente de la República, creo que en esa época Ollantumala, pónchele la cara a este desgraciado. ¿Quiénes serán sus padres? Entonces, tú decías, claro, se engarzaba en el linchamiento popular, porque este hombre tenía un número, este niño en realidad tenía un número indeterminado de víctimas, ¿ya? Pero
no respondía a la legalidad. Además, la prohibición de mostrar la identidad de un menor de edad víctima o infractor no solamente está en la legislación peruana, sino también en la legislación internacional, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño claramente señala de que no se puede hacer esto. Pero además de una obligación legal, es una obligación ética de los medios de comunicación, porque dentro de los principios básicos, por ejemplo, que están en la Ley de Radiodifusión, se dice que hay que respetar los derechos de los niños, la intimidad personal, la identidad. Ahora, En el si no caso, se respeta el horario de protección al menor. incluso no solo en los menores de edad, incluso para las mayores de edad víctimas de determinadas situaciones, no es recomendable que se muestre su identidad, ¿no? Así Porque es. se revictimiza, No, además, se, porque hay se un derecho, estigmatiza. porque hay un derecho a la intimidad. ¿no? Entonces, la estigmatización, yo cuando hablo de este tema en clase les digo, miren, es como si tú cargaras un cartel Claro, todo el mundo vida, te identifica y nadie como la tiene derecho. violadita. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿por qué te van a identificar con ese cartel? Entonces, la Defensoría Si tú del eres Pueblo, mucho más que eso no te define como ser humano, ¿no? exactamente, la Defensoría del Pueblo desde el año 2012 tiene una línea de trabajo sobre niñez y medios de comunicación y además participa en un grupo de niñez y medios con otras entidades como UNICEF, Save the Children, ¿no? La propia Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Pero ese tema hay que recordarlo No, todo y el se tiempo. firmó una declaración, Rosa María, una declaración de principios por casi todos los titulares de los medios de comunicación en la PCM y con la presencia de la relatora para la libertad de expresión, ¿Me donde puedes los medios de contar comunicación... ¿Qué pasó con esta jovencita de 16 años voleibolista? ¿No es cierto? Le sacaron el nombre, el apellido, la estatura, la talla, la foto. Lamentablemente se olvidaron de todas sus obligaciones Ahora, legales ahí hay y un problema, éticas. hay un problema ahí también, y hay que decirlo. Cuando los padres salen, ¿no es cierto? Y ellos son los que, digamos, entregan fotografías, entregan... Es que también hay que enseñarle Habla a a la los padres. ciudadanía, a los padres en general, de que hay que respetar la intimidad. Se entiende que en su desesperación de búsqueda de justicia se tenga que recurrir a diferentes instancias, entre ellos a los medios, para poder encontrar Claro, una solución. y lo que busca Pero el medio, no es la manera y adecuada. además les digo, yo siempre, cuando me escriben, yo quiero denunciar mi caso en los medios, fíjese, en los medios no van a conseguir la captura del delincuente. Para nada. Los medios no van a ordenar la detención del desgraciado. Lo tienen Pero que hacer las lo que entidades. quiere el medio es un melodrama para vender más, nada más. Entonces, si ustedes quieren entregarles un melodrama, ellos felices lo van a recibir. Pero no tienen ningún interés en que usted alcance justicia. Ese no es su interés. Entonces, vayan primero al Poder Judicial. Siempre que me escribe alguien sobre estos temas, vaya primero al Ministerio Público. Lo primero. Presente la denuncia. a la comisaría o al Ministerio Del Público y que público, se ahí se avance. empieza. Si no, y si estas entidades no cumplen con sus funciones, Ahí sí. pueden acudir a la Defensoría del Pueblo y presentar una queja por la inacción, por el incumplimiento de funciones de las entidades, ¿no? Así Se es. puede Y llamar... ahí se puede recurrir a los medios de comunicación, pero no sin hacer la denuncia. Y en segundo lugar, no esperen que la justicia sea de los medios de comunicación. Eso es una perversión. Claro, en un sistema hay que entender también a las personas, en un sistema tan desinstitucionalizado, donde la justicia tarda o la Sí. justicia es tan injusta. Mira, los medios de comunicación son actores claves para promocionar y proteger los derechos, Eso sí. pero no pueden suplir las funciones que hacen otras entidades, Sí, ¿no? somos la administración de justicia. Las entidades públicas tienen que cumplir sus funciones y, como te decía, si la ciudadanía sabe que hay un incumplimiento, permíteme dar el número de la Defensoría, favor. el 0800 15 170, 0800 15 170, para que presenten su queja. Nosotros tenemos un sistema de intervención defensorial especializado en casos de violencia sexual. Pueden acudir también a nosotros o a cualquiera de las 38 oficinas a nivel nacional que tenemos en todas las regiones. Bueno, nos tenemos que despedir hoy día temprano, 9 en punto, porque hay misa y nos toca irnos puntualitos el día de hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el día lunes. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco. Estamos en conexión con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestra anfitriona, Radio Santa Rosa en Lima. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días amigos de todo el Perú. Estamos aquí en cabina prestada. Hemos tenido un problema técnico con la cabina principal que se está resolviendo en este momento, así que nos hemos venido a la cabina del costado. Si nos están siguiendo por Facebook Live, nos van a ver en una cabina chiquita y dicen, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hemos tenido acá un problema que esperamos se resuelva. Ya están los ingenieros. Y ya están los ingenieros trabajando, así que esto se va a resolver muy rápidamente. Bueno, lo que no se va a resolver rápidamente, porque vamos a tener una novela hasta abril, es una novela larga, de varios capítulos, dura lo que queda de febrero, todo marzo y abril, y parte de abril es la novela La Cumbre de las Américas. Es como cumbres borrascosas, pero, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? A ver, vamos a ir por partes para que el público tenga algunas cosas claras. A ver, lo primero es lo primero. La Constitución establece en el Perú que es el presidente de la República el que dirige la política exterior. La política exterior del Perú no la dirige la oposición, no la dirige el Congreso, no la dirige el Poder Judicial, la dirige el presidente de la República. Y eso pasa en casi todos los países del mundo. Normalmente las cancillerías, ¿no es cierto?, que dependen del Ejecutivo, del presidente de la República, dirigen la política exterior. Entonces, es el presidente el que tiene las decisiones en política exterior. Internamente hay otras discusiones, pero la política exterior la dirige el presidente de la República. Obviamente el Congreso ratifica los tratados, pero este no es el caso. Entonces, dentro de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, se celebra cada cierto tiempo, cuando toca, ¿no es cierto?, una cumbre de todos los países de la OEA. No es la Asamblea General de la OEA donde van los cancilleres, sino es la cumbre, porque van los presidentes. ¿No? No se hace todos los años, no se hace todo el tiempo, se hace, esta es la séptima creo, se hace cuando corresponde hacerlo, ¿no? O cuando los países pactan hacerlo. Esta estaba planificada para abril, es una reunión de presidentes, no es la Asamblea General de la OEA, que es una reunión de cancilleres. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la OEA? La OEA tiene más de 30 y tantos países. Muy bien. Cada vez que en la OEA se ha querido votar a nivel de Asamblea General o de cumbre, alguna disposición, preocupación, aplicar la Carta Democrática, etcétera, sobre la cuestión de Venezuela, que es una cuestión compleja, nunca ha prosperado. ¿Por qué? Porque Maduro controla los países del Caribe. Y los controla con petróleo. Y cada país del Caribe, por más pequeño que sea, tiene un voto. Así o sea, es. no es el tamaño del país lo que determina el número de votos que tienes en la OEA, sino tu capacidad de ser Estado, ¿no es cierto? Entonces, no sé, Jamaica, ¿no es cierto?, tiene el mismo peso que Argentina, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, no sé, bueno, es igual. Para efectos de la OEA es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde Canadá, ¿no es cierto?, desde arriba hasta Tierra del Fuego abajo, toda América está representada. Entonces, las posiciones antichavistas no han sido mayoritarias en la OEA. Nos guste o no nos guste, no lo han sido. Hay la gran mayoría de países que deciden declararse neutral en estas cuestiones, otros que son manifiestamente entusiastas del chavismo, como lo fue en su momento Ecuador, ya no, o como lo es Bolivia el día de hoy, o como lo fue evidentemente Argentina de los Kirchner, y ahora la situación ha cambiado, y hay la mayoría de países que prefieren mantenerse neutrales, es decir, no es mi asunto, no me meto. La Carta Democrática se aprobó en 2001 en Lima también. Es un instrumento promovido por la Cancillería de Lima, muy nuevo, y que no ha tenido todavía aplicación alguna 18 años después, entonces 17 años después. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las cumbres se celebran, ¿no es cierto?, en rotación. O sea, a un país le toca una vez, a otro al siguiente, dependiendo de sus capacidades, posición, etcétera. Muy bien.
A Lima le toca ser el anfitrión de la cumbre. Así es. Ya. Dueños de casa. Exactamente. Es el dueño de casa, pero no es el dueño de la fiesta. ¿Ok? Ese es el tema. Entonces, nos estamos comportando o haciéndole creer a los peruanos que el Perú es el dueño de la fiesta. ¿Y qué sucede? Durante mucho tiempo, de estos 30 y tantos países que no podía llegar a una resolución sobre el tema de Venezuela, comenzó a formarse un grupo de países que decían, bueno, si no podemos conseguir nada, ¿no?, en la Asamblea General de la OEA, la podemos conseguir por cuenta nuestra. Y se forma el Grupo de Lima. El Grupo de Lima son 12 países americanos, es decir, un tercio de la OEA, ¿no es cierto?, que tiene una posición mucho más crítica hacia el chavismo y hacia Maduro. ¿Ok? ¿Esos 12 países conforman el total de la Cumbre de las Américas? No, son un tercio. Y esos 12 países no le pueden imponer al total de la OEA que haga esto o lo otro. ¿Ok? Es así de claro, nos guste o no nos guste. A mí no me gusta Chávez y menos Maduro, los dos, el difunto y el vivo, me parecen lo peor que le ha pasado a la pobre Venezuela, pero al margen de eso hay que decirlo con claridad. Este es una fiesta a la que el señor Maduro sí había sido invitado. Lo invitaron en noviembre y no lo invitaron porque sea buena gente o sea pata de PPK, lo invitaron porque es el presidente de Venezuela, nos guste o no nos guste, dictador, para mí es un autócrata clarísimo, pero dictador ya lo habían invitado. Muy bien. Se reúnen los 12 países en Lima para discutir esto, promovido por Almagro, el embajador, muy serio. O sea, esta señora en el imaginario colectivo, la que me hablaba, yo no se lo pude explicar porque me dio mucha pena, no le correspondía pedir, porque era una señora blanca de ojos azules. Los niños eran 2 niños rubiecitos, entonces no le corresponde pedir, ella tiene que tener, se está haciendo la que no tiene. No tenía un cobre, porque era venezolana y venía de una situación de total vulnerabilidad. Y lo que yo trato de explicarle a la gente, miren, acá en el Perú tenemos miles de madres que pueden estar en la misma situación, pero tienen una red de contactos. Tienes a la abuela, a la prima, una amiga, conoces, es tu barrio, es tu gente. A esa misma señora la pones en otro país, sin ningún contacto, y cambia completamente su situación. Es absolutamente vulnerable. Nadie la va a ayudar con sus hijos, nadie le va a dar un trabajo, y puede ser que en algún momento sus hijos no tengan que comer. Y yo creo que esto no es Siria, pero en algunos días se parece, hay que comenzar a discutir programas de vacunación para los niños, Sí, claro. Programas de salud para los niños, o sea, campaña de salud para niños migrantes, por favor, igual, porque no sabemos si llegan con las vacunas completas, en fin, hay Sí. temas de salud que tratar, desde ahí que se puede El hacer. Estado se tiene que organizar a nivel intersectorial, o sea, todos los sectores del Estado involucrados en la atención de los migrantes, especialmente de la niñez y adolescencia, y también se tiene que organizar a nivel intergubernamental, todos los gobiernos, o sea, gobierno central, regional y local, porque probablemente haya muchos migrantes que están llegando no necesariamente a Lima, que es donde pueden encontrar todas las posibilidades, En de otras acuerdo a lo que ciudades. escuchan, sino en otras ciudades mucho más pequeñas, y será el gobierno local el que tenga que enfrentar estas situaciones, ¿no? Entonces urge una organización pronta, ¿no?, respecto a la atención de la migración, pero sobre todo respecto a la atención del ejercicio de sus derechos, Además- ¿no?, de los derechos básicos. Además hay varios estatus, por si acaso, ¿no? Hay niños que están entrando como refugiados, hay niños que están entrando con el estatus de que están aplicando al refugio, o sea, ¿no? Hay niños que han entrado como turistas, pero en realidad se quieren quedar. Se quedan, ¿ya? claro. Y se van a quedar. Entonces, y hay niños que ya tienen, sus padres ya tienen su permiso Para ¿cómo es? trabajar, por Claro, ejemplo. temporal de permanencia. Nunca pongo el nombre, ¿no? Porque es temporal permanente. Temporal de permanencia. ¿Ya? Pero en fin. Bueno, ahora, nosotros habíamos invitado también para hablar de otro problema grave para la niñez peruana que estamos atravesando en estos días, que es el tema de la violencia sexual. Las cifras son espantosas, pero como hemos dicho siempre en el programa, yo no creo que hoy haya más violadores sexuales que ayer. Lo que sucede es que hoy se denuncia más, que es muy bueno porque hace que el problema sea visible. Tú no puedes atacar un problema invisible. Entonces, al visibilizarlo, claro, vamos a tener una sorpresa tal vez con los números, pero al mismo tiempo nos permite atacar.
¿Cuáles son las líneas de trabajo en la Defensoría para atacar el problema de violencia sexual contra niños y niñas en el Perú? En la Defensoría del Pueblo nosotros tenemos implementado desde el año pasado un sistema de intervención defensorial para atender los casos de violencia sexual contra la niñez y adolescencia. Siempre los hemos atendido, Claro. pero hemos mejorado este sistema, ¿no? Lo hemos implementado para que la atención sea mucho más rápida y a raíz también de las distintas situaciones de violencia que estamos recibiendo como quejas, ¿no? Y además porque no solamente encontramos, por ejemplo, que el violador es el padre de familia, hemos tenido quejas donde los violadores son personal de la policía, educadores, ¿no? Miembros del ejército, entonces... O sea, yo creo que en el caso donde ustedes intervienen con más eficacia, creo yo, es cuando el perpetrador es una persona que trabaja para el Estado. Y como ustedes vigilan incluso... al Estado en el cumplimiento de derechos humanos, yo sí creo que ahí la acción de la Defensoría podría ser pues rapidísima, es avisarle, oiga, Magisterio Nacional, tenemos la denuncia de que este maestro, ¿no es cierto?, está haciendo esto. Pero incluso cuando el padre es el agresor, porque lo que nosotros garantizamos es que todo el sistema de justicia pueda funcionar debidamente desde que se inicia la denuncia. A través del sistema de intervención defensorial que funciona y tiene lineamientos para las 38 oficinas defensoriales, hemos recibido quejas, por ejemplo, que no se quiere recibir la denuncia, lo que ha pasado, ¿no? Que se demoran en la denuncia, que se demoran en pasar toda la investigación a la fiscalía, luego que hay demoras en la fiscalía, pocas cámaras GESEL, ¿no? En las citas son de 3-4 meses, luego en el Poder Judicial las sentencias se demoran mucho, entonces hay una serie de dilaciones que hacen que la población sienta que hay impunidad en este tipo de casos. No solamente, y creo que más dramático que en Lima, es en el interior del país. ¿Por qué? Porque la queja es, todos se conocen en una población más pequeña. Entonces los jueces no quieren resolver nunca en contra de los violadores, porque saben que las penas son muy graves. O sea, saben que estamos hablando de perpetua, De 25 cadena años, perpetua, etcétera. 35 años, exacto. Ok. Entonces, no quieren resolver en contra de los violadores. Entonces, las madres muchas veces quieren traer el caso a Lima y no las dejan traer el caso a Lima. Hay barreras legales, hay barreras culturales, ¿no? Porque además las infancias son distintas dependiendo de las regiones, Así pero es. a nivel nacional hay un gran problema, que es la concepción de infancia, de cómo yo veo a un niño. Muchos todavía vemos que los niños, o consideramos a los niños como objetos de derechos. Entonces, por lo tanto, les puedo pegar, los puedo maltratar y puedo llegar hasta violentarlos. Y eso no debe ser así. Los niños son sujetos de derechos y tienen derecho a un buen trato. Bueno, Tienen perdóname, derecho hasta a la integridad. Hasta hace muy poco tiempo, el código del niño y adolescente decía que los papás podían corregir moderadamente a sus hijos, es decir, le podía pegar su palmazo. Y para abolir esa norma, costó Dios y su ayuda, Claro. porque el Congreso no quería abolirla. No, la Defensoría del Pueblo hizo mucha incidencia legislativa ahí, las organizaciones de la sociedad civil también, ¿no? Y muchas entidades colaboraron para perdóname. que se prohíba expresamente el castigo físico y humillante, que es una forma, ¿no? Es el origen de todas las demás formas de violencia. Así es. Y yo recuerdo que tenía programas, no como este, felizmente, pero en Radio Capital o Exitosa en esa época, donde la gente llamaba a decir que estaba muy bien que le pegaran. Y en Twitter decía, ¿quién no ha recibido 2 palmazos pues en su vida, por favor? A mí mi madre me pegaba de vez en cuando y me hizo organizarse un poquito acá porque va a haber mucha demanda y son no solamente gente joven, sino gente joven que viene con sus niños. O sea, ayer salió un artículo en el Comercio, justamente de la directora de UNICEF, que entrevistamos hace unos días, diciendo que acá hay un problema de migración infantil que tiene que ser atendida por el Estado peruano. O sea, que hay niños que hay que mandar al colegio. Ella me preguntó, recién estoy averiguando lo del colegio, ellos tienen un horario escolar diferente al nuestro. Dije, no te preocupes, aquel horario, el colegio comienza en marzo. Y buenos colegios públicos hay en Barranco de todas maneras, y te lo tienen que recibir. Espero, ¿no? Espero. En serio, o sea, el Tribunal Constitucional ha dicho que todo niño que pisa el Perú tiene derecho a la educación. Porque nosotros lo que no queremos es que tengamos un niño no atendido. Así es. Entonces, aunque sean niños migrantes, tienen que tener educación. Lo último que podemos tener es una generación de niños analfabetos que se criaron en el Perú sin acceso a la educación. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿qué va a hacer frente al fenómeno de los niños migrantes? Son fenómenos muy grandes a los cuales nosotros no estamos acostumbrados en el Perú. No recibimos migraciones. 8:22, nos tenemos que ir a la pausa. Sí, ya está nuestra invitada, justamente, pues una pregunta pendiente también creo, Así ¿no? O sea, es. porque ellos son
defensora adjunta Para la la niñez y la adolescencia, ¿no? Y Así como hay vamos. tantos niños Migrantes. venezolanos migrantes, Vamos a ver qué se está haciendo con ellos, pero ella venía sobre todo para hablar del tema, obviamente, de violencia sexual y física contra niños y niñas en el Perú, y también para hablar un poquito, creo yo, de la situación de, digamos, lo que ha sucedido en Trujillo anteayer, ¿no? Las condiciones de la resocialización de niños infractores. No se llaman delincuentes, sino infractores. Vamos a la pausa y volvemos. pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes y está con nosotros Matilde Cobeña Vázquez, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Ella me decía en la pausa que lo que yo venía explicando sobre los niños migrantes, pues ya está en convenios internacionales los cuales el Perú es parte y que tiene la obligación de cumplir. Lo que pasa es que, claro, nunca nos hemos enfrentado al problema migratorio de la forma en la que nos estamos enfrentando de migración, digamos, internacional, receptores de migrantes, pero sí hay que organizarnos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Y cuéntenos, empecemos por ahí, cuéntenos un poquito cómo está haciendo la Defensoría para comenzar a organizarse en esta materia. Buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. En el tema de migrantes, ya la Defensoría tiene una área especializada en el tema de migrantes que está a cargo de la Juntilla para los Derechos Humanos, ¿no? Así es. A través de diferentes, ¿no?, quejas que se han ido recibiendo respecto a su situación, esta área la ha estado atendiendo. Pero en el caso de niñez migrante, efectivamente, a raíz de todo lo que está pasando en los últimos meses, la Defensoría del Pueblo también está pendiente. Desde la Juntilla para la Niñez hemos solicitado información a migraciones de cuántos niños, niñas y adolescentes están ingresando a nuestro país para poder garantizar, ¿no?, sus derechos a la educación, por ejemplo, a la salud, a la alimentación. Hay que decirlo claramente. Tienen derecho a asistir a la escuela pública. Por supuesto, tienen derecho. Hay Muy bien. recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño muy claras y muy precisas a todos los estados que han firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, entre ellos el Estado peruano, para que atiendan y puedan ejercer sus derechos cuando salen de su país y van a otro, ¿no? Así es. Entonces, estos niños a veces no salen con su documentación completa, salen solo con una cédula de identidad, por ejemplo, del país de origen. No tienen pasaporte porque pasaron, digamos, de la frontera de Colombia a la frontera con Ecuador y la frontera de Perú solo con la cédula. Y de repente no los quieren recibir en un colegio porque no tienen partida de nacimiento y es imposible conseguirla. Claro. ¿Qué se puede hacer ahí, digamos, para trabajar ya con el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación tiene que organizarse y dar las directivas precisas. Ellos desde el año anterior o incluso de los primeros días del año están sacando todas sus directivas y ahí tienen que estar contempladas, ¿no?, estas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si un niño no viene con toda la documentación? Así Porque es. es muy probable que no venga con la Así documentación, es. certificado de estudios, partida de nacimiento. Hay que recibirlos. Hay experiencias de otros colegios en donde se han ido recibiendo ya a niños migrantes y este año la afluencia va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la Defensoría, si tuviéramos una queja de este tipo, de que no los están recibiendo a estos niños, nosotros vamos a atender esa queja y vamos a hacer las coordinaciones necesarias. Pero es bueno que sepan en la, digamos, en la comunidad de migración venezolana que pueden ir a la Defensoría si no reciben a sus niños en la escuela pública. Lo digo porque ya empiezan las matrículas. Yo hablaba ayer con esta señora que era maestra y me dijo, estoy buscando colegio para mis niños. Le dije, tus niños tienen derecho a ir al colegio. O sea que, y en Barranco hay buenos colegios públicos, así que puedes encontrar uno cerca a tu casa. Porque si no los mandaba al colegio, ella no podía trabajar. Exacto. Entonces, es un problema muy, muy complejo. Además, ¿sabes qué? Que yo miraba qué gente tan valiente, ¿no? Porque venirse con 2 niños de esa edad, sin plata, sola, a un país que no es tu país, bajo el riesgo de, digamos, de que los 4 centavos que tienes se te vayan y no tengas que comer. O sea, tienes que estarte muriendo en tu país para hacer una cosa así. ¡Qué bárbaro! Eso es una decisión muy difícil, ¿no? Muy Y no hay que difícil. apoyarla por pena, sino porque hay que apoyarla porque realmente todas las personas tenemos derechos. Oye, no solamente eso, porque hay 3 millones de peruanos afuera que también la pasaron pésimo. Y nosotros no y todo el mundo tiene acá, yo acá hice una encuesta, todo el mundo acá tiene un pariente fuera del Perú. Entonces nosotros somos unos grandes exportadores de personas.
¿ya? Acá, lo que más hemos exportado en el Perú es inteligencia, capacidades. Entonces, todos tenemos a alguien que vive afuera, no quisiéramos que a nuestros parientes nos traten mal, ¿no? Bueno, igualito pues. Entonces acá hay que tratar bien. Lo que me llamó la atención es que esta señora me dijo que la habían tratado muy mal. Y claro, había que ver la pinta de la señora. Y eso es algo que el racismo es un problema. Y otra cosa muy distinta es hacer que lo maten, ¿no? O sea, ponerle un sicario pues en el aeropuerto, ¿no? Están locos, ¿qué les pasa? Entonces, digamos, esto está escalando mal porque además, reitero, es el presidente de la República el que hace política. Pero está claro, política exterior, pero está claro que el presidente de la República está haciendo política exterior sobre la base de los intereses internos. ¿Ok? Entonces, hay un discurso en la derecha peruana y hay un discurso en el fujimorismo muy centrado en la figura de Maduro como el enemigo al que hay que matar y combatir. ¿Ok? Esto se profundizó más en el Perú en tiempos de Humala, al que se identificaba con Chávez. Entonces, con el propósito de liquidar a la izquierda, que es la que está presentando la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, e identificarla con Maduro, ¿no es cierto?, se está haciendo mala política exterior. O sea, por servir un interés interno, que es el de hacer que el pueblo identifique a la izquierda con todos los males de este mundo, reitero que se está haciendo muy mala política exterior. Así no se hace política exterior. Entonces, y obviamente la izquierda, por supuesto, pisa el palito y dicen que no venga Trump, ¿no? Ay, Dios mío. Ya, entonces, es una cosa. Marco Arana, ay, Dios mío. ¿Qué le pasa a Marco Arana? Parece, de verdad, parece sacado de una película de Guerra Fría, ya, papito, ya terminó, ya. El muro se cayó en 1989, todavía este señor no ha hecho su perestroika, nada, ¿ya? Nada, ni las nada. Entonces, claro, que no venga el imperialismo de los Estados Unidos. ¡Oh, Dios mío! Ya, regrésate a los 70. Anda. No vuelvas. Pero, no, de verdad, o sea, este es un problema entre la izquierda peruana y Pedro Pablo Kuczynski. La izquierda peruana está presentando con 20 votos una moción de censura. Una moción de vacancia contra el presidente de la República. El fujimorismo ¿detesta a Maduro y a Chávez? Sí, es parte de su política, a pesar de que Keiko hacía trencitos con Chávez, pero en fin, ahí están las fotos, pero también quiere vacar al presidente. Entonces el presidente, para congraciarse con el fujimorismo, ¿no es cierto?, ahora es enemigo de Chávez, Maduro, lo que sea. Ok, del difunto que lo resucitamos acá. Entonces, está haciendo política exterior, que tiene la competencia para hacerlo, pero mirando la política interna. Entonces, por eso es que salen las cosas tan mal. Es un novelón, ¿ya? Y eso se llama hacer un poquito de demagogia. ¿Un novelón que terminará en abril? En abril probablemente Maduro no venga a Lima, porque además sabe que va a tener que se le puede organizar acá una contramanifestación muy grande, y él no está en Venezuela, no tiene cómo organizar una manifestación propia, ¿no? Con 100.000 venezolanos en Perú, miren, esa gente sale a marchar, ¿te das cuenta? No tengo ningún problema en decirlo, porque además creo que yo he tratado y trato todo el tiempo de que acá en Perú se les reciba lo mejor posible. Estamos hablando de una crisis humanitaria. Ayer nada más, lo conté anoche en Twitter porque me impresionó muchísimo. Yo salí de mi casa y una mujer me aborda, una mujer joven, no debería tener más de 30 años, con 2 niños chiquitos, ¿ya? Uno más o menos, yo calculo las edades porque tengo muchos hijos, tendría 2 años y un poquito más tal vez, y uno como de 6 años, ¿no? Y la mujer tenía a los niñitos muy bien vestiditos, limpiecitos, no los tenía mal cuidados. El más chiquito era muy travieso y se notaba que estaban muy cansados. Inmediatamente me comenzó a hablar, claro, con acento venezolano, te das cuenta claramente. Me dijo: señora, ¿no tendrá un trabajo de limpieza? Cualquier cosa que quiera limpiar, limpio, hago lo que usted quiera. Entonces dije, no, la verdad es que no, en ese momento acá estamos todos completos ya, y yo estaba con otra persona, pero como para cuándo quieres, como para ayudarte a buscar. No digo, no, lo necesito ahorita porque, miren ustedes lo que es la tragedia de la migración, ¿no? Mire, yo soy maestra titulada, he traído mi título apostillado de Venezuela, ha logrado traerlo, acaba de llegar, hacía muy pocos días, y para conseguir un trabajo
he logrado conseguir un trabajo en una guardería, pero me piden un certificado de antecedentes penales y he conseguido la cita en Interpol, que parece que es dificilísimo conseguirla. La he conseguido, pero necesitaba 80 soles para pagar el certificado para el día lunes. Y me dice, ya estamos a jueves y no los consigo. Y sin eso, no tengo el certificado. Si no tengo el certificado, no, pierdo mi cita. Y no hay citas ahorita. O sea, todos los no están desesperados por conseguir esa cita y no tengo trabajo. Y todavía no he logrado conseguir un colegio para mis niños. Entonces le pregunté, ¿dónde estás viviendo? Y me dijo que había conseguido vivir cerca del mercado en Barranco, un cuarto, ¿no? Entonces yo pensaba, esta mujer acaba de llegar al Perú, no conoce a nadie. Se había venido a pie desde Barranco hasta Miraflores. A Miraflores con el límite de San Isidro. Había caminado todo el día, tocando timbres, pidiendo ayuda. Y yo dije, ¿pero no has podido juntar 80 soles en todo el día? Y me dijo, ¿sabe qué, señora? La gente me trata bien mal. Y yo me quedé así. ¿Cómo puedes? Eran dos niñitos. La señora, y como además se notaba claramente que era una persona con educación, o sea, que quería trabajar desesperadamente, que no estaba pidiendo limosna, ella quería ganarse los 80 soles. Obviamente ahí tratamos de resolverlo, pero después se me desapareció. Mi hija me dijo, has debido pedirle. Casi todos los migrantes tienen un teléfono celular. Vienen con un teléfono, pero no los puedo ubicar. La perdí. Solo sé que el más chiquito se llama Daniel. ¿Ya? Porque ella me dijo, le decimos Daniel el travieso, porque el niño no paraba de llorar, pobrecito. Me digo, pero creo que este niño está muy cansado. No puedes traerlos a pie desde Barranco, es muy lejos. Y obviamente les pregunté si habían comido, en fin. Había ido a la parroquia, le dije, ¿has ido a la parroquia? Me dijo, sí, pero ahí nos están dando comida para los niños y ropa para los niños, pero no tienen el trabajo. Claro. Y obviamente las parroquias ahorita, eso sí, yo creo que deberíamos hacer un llamado a todos los que nos escuchan, de organizarnos un poquito. Yo entiendo un apostolado especial para la migración desde Roma, además. Sí, el Papa lo está llamando. Exactamente. Y hay que, digamos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, está jugando esto de manera muy personalizada, si se quiere. Entonces viene especialmente a Lima a respaldar el indulto de Fujimori a cambio de que Kuczynski le respalde el tema de Maduro. La verdad que eso además lo pone en una posición muy precaria, porque en enero él había dicho que el indulto, que hacía suya las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era completamente adversa al indulto, ¿no? Entonces viene en febrero y dice, no, sí, respaldo al presidente Kuczynski, claro, a cambio de que se reúnan los cancilleres del grupo de Lima, de estos 12 países, en Lima, y saquen una resolución contraria a los intereses de Venezuela. Muy bien, de Venezuela como Estado, no estoy hablando del pueblo venezolano. Muy bien. Entonces, el grupo de Lima decide que Chávez lo resucito a cada rato, Maduro no esté invitado. Pero como el dueño de casa es solo el Estado peruano, es la Cancillería peruana la que emite ayer una carta y lo desinvita. Entre paréntesis, carta que me ha llamado mucho la atención, porque la que han difundido a medios no tiene membrete, sello, nada, una hojita bon. ¿No se te ha fijado? Raro, ¿no? Cierro paréntesis, rarísimo. Pero en fin. Entonces, por lo menos la que han difundido en redes, no sé si será la auténtica. Entonces, bueno, lo han desinvitado. Y el señor Maduro ha dicho, yo voy al Lima de todas maneras. A mí no me pueden desinvitar. Voy por aire, mar o tierra, chico. ¿Ya? Yo voy de todas maneras. ¿Ya? Entonces, todo el Perú se queda con la boca abierta y dice, claro, porque en el protocolo internacional, si te declaran persona no grata, que es lo que están haciendo, tú no te apareces, pues, ¿no? Pero no estás lidiando con un jefe de Estado normal, estás lidiando con un autócrata, con una persona que no tiene modales diplomáticos. ¿Qué cosa creían que decía contestar? ¿Sí, amito? Sí, de todas maneras, no te preocupes, papito, yo no voy a ir a verte. Ese hombre se va a venir de todas maneras y va a ser, al contrario, un escándalo. Le han dado la oportunidad política de ser una víctima de una minoría dentro de la OEA. ¿Y qué van a decir los otros 20 y tantos países? Oigan, sí, se les pasó la mano, ¿no? O sea, ¿por qué están desinvitando? Esta fiesta no es del señor Luis Almagro y del Grupo de Lima, pues, no es. Esta fiesta es de todos nosotros. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Qué puede pasar? Que otros presidentes no vengan. Que terminamos en una cumbre de las Américas con 12 países.
o 14 o 15 o solo la mitad de los países de América Latina. Es bien complicado lo que han hecho. América Latina, Estados Unidos y el Caribe y Canadá, ¿no? Todo esto. Entonces, no han pensado bien. Este programa se llama A Pensar Más. No lo han pensado bien. Es que, de verdad, hay que tener un poquito más de cautela en estas cosas. Porque por querer atacar a tu enemigo, ¿no es cierto?, lo terminas convirtiendo en víctima y en héroe. Y eso es lo que han hecho con Maduro. Maduro se presenta hoy ante el mundo diciendo, perdón, yo quiero participar en la política internacional. No me dejan. Además, si tienen algo que discutir conmigo, lo digo yo, discutan cara a cara. ¿Me tienen miedo? Y la respuesta de la canciller ha dicho, no puede venir al Perú porque no queremos tenerlo acá. Bueno, resulta que desde el punto de vista ya meramente práctico, ¿qué van a hacer? ¿Bajarse el avión de Maduro? ¿No lo van a dejar aterrizar en el Perú? ¿Le van a poner 2 casas al costado? ¿Van a mandar la Fuerza Aérea para que no aterrice? Aterrice igual, pues. No le pondrán alfombra roja, no van a recibirlo ningún ministro. Pero no necesitan ningún documento para entrar al Perú. Y el señor, hoy por hoy, no es un perseguido por el sistema penal internacional. Porque si lo fuera, ahí sí, no sale de Venezuela ni muerto. Porque sería cosa muy distinta si este sujeto tuviera, no sé, una solicitud de captura internacional. ¿No es cierto? Pero no la tiene, pues. Entonces, eso es lo que yo digo. No es el caso, recuerden ustedes, Pinochet llegando a Londres y que lo metieron preso. No va a ser el caso. Además es un presidente en ejercicio. ¿Nos gusta? No nos gusta, nos parece espantoso. Todos los peruanos estamos hoy viviendo una crisis humanitaria en la puerta de nuestras casas. O sea, lo que le ha hecho a su pueblo es una cosa horrorosa. Pero, si vas a combatir a un enemigo de ese tamaño, miren, estos no en vano están hace 20 años en el poder en Venezuela. O sea, esta es una dictadura que tiene una raíz popular. Este sujeto gana sus elecciones amañadas, pero las gana. O sea, todavía tiene una base de apoyo. Entonces, si te vas a enfrentar a un dictador desde fuera de ese tamaño, tienes que trabajar con un poquito más de estrategia. Ya, lo vas a aislar como al dictador de Corea del Norte. Puede ser, pero no lo van a aislar todos, pues en la OEA, está clarísimo. Entonces, esta es una telenovela que va a durar varios capítulos más. En el hipotético caso, bueno, que venga, ¿no? No viene en un avión de Estado venezolano, sino viene en un avión comercial. Entra nomás. No lo pueden detener. ¿Qué delito ha cometido? Por su seguridad. Esa es otra cosa. Porque cómo él evalúe, digamos, el recibimiento de los venezolanos en el Perú. Mira, que ni se aparezca, pues, porque lo agarran a tomatazos, huevos podridos, le van a tirar de todo. Pero de alguna forma el gobierno no tiene que proteger la seguridad del señor Maduro. No viene como jefe de Estado, porque no lo reciben así, pero llega al país y no le pueden decir... Si viene a la Cumbre de las Américas, solo viene como jefe de Estado. No puede venir en otra calidad. Él no tiene la calidad de un particular, él viene como jefe de Estado, porque viene a la Cumbre de las Américas. Entonces, tú no puedes decirle a un jefe de Estado, ya te va a recibir tu gente, ¿eh? O sea, los venezolanos que están en Lima pidiendo trabajo. Lo matan, pues, ¿no? Por eso. No se puede fundamentar... El Estado peruano tiene una responsabilidad por la seguridad... Su seguridad. Por la seguridad de los jefes de Estado que están acá en Perú. Porque si no, el presidente sería nefasto, ¿no? Nefasto. O sea, de verdad, eso es inaceptable. O sea, una cosa es ya no tener cortesías con el señor Maduro, ninguna, porque no se ha tenido ninguna.